Ejemplo 6.4. Como se muestra en la figura, se tiene una bomba situada a una cota topográfica de 3.05 metros. Mueve 222 litros por segundo de agua a través de un sistema de tuberías horizontales hasta un depósito cerrado cuya superficie libre está en una cota de 6.1 metros. La altura de presión en el punto A, que quiere decir antes de la bomba B, es de menos 1.22 y la altura de presión en C es de 59 metros. El punto B describe la ubicación de la bomba y el punto F, el depósito. Determinar la presión sobre la superficie libre del agua del depósito F y la potencia útil de la bomba en HP. Aquí un punto importante, si se fijan la presión en A nos lo dan en altura, que es de menos 1.22. Muchas veces, bueno, no muchas veces, sino en su mayoría, en la parte de la extracción de la bomba, donde se está extrayendo el fluido, la presión es negativa y la presión que hay en la salida, en la impulsión, es positiva. Entonces, por eso nos dan esos rangos de valores. Ahora, si se fijan en el sistema, tengo un punto A, que es un manómetro, que es menos 1.22 metros, tengo una bomba en B y una altura de presión en C. Tengo la elevación, todo esto está en 3.05, por lo tanto todo es horizontal, a excepción de la altura de agua en el depósito F. De A a B tenemos un diámetro de 30.5 y de B a D o de C a D prácticamente tenemos un diámetro de 15.24. Posteriormente de D hacia F tenemos otro diámetro de 30.5 centímetros, una longitud de B a D de 30.5 y de D a F de 183. Y tenemos también los coeficientes de fricción. Prácticamente es muy similar al ejemplo anterior. Tenemos un gasto de 222 litros por segundo. Y pues aquí es importante determinar las pérdidas por fricción, que sería de B a D y de D a F. Aquí los puntos de B, BC y AB pues prácticamente son el mismo. Simplemente el A nos dice que es antes y el C es después y B pues es la bomba. Las pérdidas por fricción que hay en este tramo y en este tramo. Y las pérdidas en accesorios. En este caso sería el ensanchamiento y la válvula que tenemos aquí, que está en el punto E. Al determinarlas, pues simplemente obtenemos las velocidades, donde la velocidad 1 pues, corresponde al diámetro menor y la velocidad de 3.04 corresponde a la velocidad del diámetro mayor. La pérdida de fricción de B a D nos dice que es de 45.53, luego de D a E de 4.7 y de E a F de 0.94 con sus valores correspondientes que nos da el problema. Y las pérdidas locales, pues primero que nada calculamos el K para determinar el coeficiente K para un ensanchamiento. Y al multiplicarlo por la altura de velocidad de ese diámetro, nos queda que es de 0.265 metros. Ahora, para la válvula, pues es lo mismo, multiplicar el K por lo que viene siendo la altura de velocidad, que nos da de 0.471. Esas son las pérdidas en accesorios, que son para el accesorio E y el ensanchamiento D y las pérdidas por fricción. En el caso de las pérdidas se dividió en tres tramos, de B a D, de D a E y de E a F. Es prácticamente lo mismo. Y aquí lo que hacemos ahora es en el depósito F se tiene es un depósito cerrado, pero se tiene una superficie libre a una elevación de 6.1. Se quiere conocer la presión. Lo que hacemos simplemente pues, es aplicar la ecuación de la energía, ya sea en este caso pues lo vamos a hacer del punto C, porque todavía no determinamos cuánto es la carga o la altura útil de la bomba. Lo hacemos desde el punto C y pues sería ZC más altura de presión en C más altura de velocidad en ese punto en C menos la pérdida de carga, que es igual a la elevación en F más la altura de presión, que es la que vamos a calcular, más la altura de velocidad. La altura de velocidad en C, pues sabemos que es de 305. La altura de presión en C es de 59 y la altura de velocidad, pues simplemente es la velocidad al cuadrado entre 2G.
menos la sumatoria de las pérdidas de fricción más las pérdidas de accesorios, que son todas las que obtuvimos, son todos estos de aquí, y que es igual a 6.1 de elevación más la altura de presión. Y al despejar la altura de presión nos queda que es de 11.62 metros, a lo que es igual, se tiene una presión en la parte del depósito F de 11.620 kilogramos sobre metro cuadrado. Eso sería la presión en F. Ahora nos pide determinar también la potencia útil en HP. Pues simplemente aplicamos la ecuación, ahora sí, de A hacia F para obtener lo que viene siendo HA, que es mi altura útil. Sustituyo todos mis datos, que sería la elevación, la altura de presión en A, la altura de velocidad en A, mi variable que viene siendo la altura útil, toda la sumatoria de las pérdidas, la elevación en F y la altura de presión en F. Me queda una altura útil, una carga añadida de 67.33 metros. Y al sustituirla en mi ecuación de potencia útil para HP, tenemos 9.810 newtons sobre metro cúbico por el gasto por mi altura útil entre 745.7. Y me queda una potencia de 196.64 HP. Esa sería la solución del ejemplo 6.4.